Edgar Allan Poe, nacido en Boston en el año 1809 en el núcleo de una familia de actores. Su vida empezaría con un drama. Su padre abandona el hogar y su madre moriría cuando él apenas contaba con 2 años. Huérfano, fue acogido por el matrimonio Allan, de quien tomó el apellido. Desde joven mostró un talento brillante, pero también un espíritu atormentado. Intentó estudiar en la Universidad de Virginia, aunque lo abandonaría pronto por deudas personales. Su vida estuvo marcada por la inestabilidad económica, los amores difíciles y la constante lucha con la tristeza. Lo que nunca dejó fue la escritura. Poe revolucionó la literatura. Sus relatos mezclan misterio, locura, muerte, como si cada palabra llevara un pedazo de sus propios demonios. En lo personal, su vida fue turbulenta. Se casó con su prima Virginia, a quien amó profundamente, pero su temprana muerte lo hundió aún más en la melancolía. Poe también batalló contra la pobreza, las adicciones y la incomprensión de su tiempo. Su final fue tan misterioso como su obra. En 1849, apareció delirando en las calles de Baltimore y murió pocos días después, dejando tras de sí un enigma que nunca se resolvió. Hoy, Poe sigue vivo en cada lector, sobre todo en aquel que se adentra en sus páginas oscuras y fascinantes. Y ahora los invito a sumergirse en uno de sus relatos más inquietantes, donde la culpa, la locura y lo sobrenatural se entrelazan. Me refiero El gato negro. Es uno de los relatos más inquietantes de Edgar Allan Poe. Narra la historia de un hombre que, llevado por el alcohol y la locura, comienza a mostrar una crueldad creciente hacia los animales y finalmente hacia su propio gato. Lo que al inicio parece un simple arranque de violencia, pronto se convierte en una espiral de culpa, terror y castigo sobrenatural. El cuento explora los abismos de la mente humana, la obsesión, la degradación moral y el peso de la conciencia. Poe juega magistralmente con lo gótico y lo psicológico, haciendo que el lector se pregunte si lo que ocurre es producto de lo sobrenatural o de la locura del narrador. Es una historia oscura, breve y estremecedora, considerada una de las cumbres del terror psicológico en la literatura. El gato negro. No espero ni solicito que se me dé fe en lo que voy a escribir. Loco estaría si lo esperara, cuando mis sentidos rechazan su evidencia. Pero no estoy loco, y sé muy ciertamente que no lo estoy. Sin embargo, mañana voy a morir, y hoy quisiera aliviar mi alma. Mi propósito inmediato es exponer sencillamente, sin comentario, una serie de simples sucesos domésticos. Las consecuencias de esos sucesos me han aterrorizado, me han torturado, me han destruido. Y sin embargo, no intentaré explicarlos. Para mí han sido horribles, y para otros resultarán menos terribles que barrocos. Tal vez algún intelecto hallará en mi relato una apariencia de causa en lo ordinario de su efecto. Algún intelecto más sereno, más lógico, menos excitable que el mío. Verá sin duda en las circunstancias que yo deploro con espanto nada más que una sucesión muy natural de causas y efectos. Desde la infancia fui notable por la docilidad y la humanidad de mi carácter. La ternura de mi corazón era tan evidente que me convertí en objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban especialmente los animales y mis padres me permitían tener gran número de ellos. Pasaba con ellos la mayor parte de mi tiempo y nunca me sentía más feliz que cuando les daba de comer o los acariciaba.
Este rasgo de mi carácter creció conmigo y cuando me hice hombre encontré en él una de mis principales fuentes de placer. Aquellos que han sentido afecto por un perro fiel y sagaz no necesitan que me detenga en explicar la naturaleza o la intensidad de la satisfacción que de ello resulta. Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón, sobre todo al de aquel que ha tenido frecuentes oportunidades de comprobar la mezquina amistad y frágil fidelidad del hombre natural. Me casé joven y tuve la suerte de encontrar en mi mujer un temperamento semejante al mío. Notando mi predilección por los animales domésticos, no perdía ocasión de procurarme los más gratos de aquella especie. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un mono y un gato. Este último era un animal notablemente grande y hermoso, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Al hablar de su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era bastante supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujos disfrazados. No siempre hablaba de esto en serio, y lo menciono solo porque lo recuerdo ahora. Pluto, tal era el nombre del gato. Era mi favorito y mi camarada. Solo yo le daba de comer y él me seguía por todas partes. Me costaba impedir que me siguiera también por la calle. Nuestra amistad duró varios años, durante los cuales mi carácter y mi temperamento en general se vieron alterados por la intemperancia. Día a día me volví más melancólico, más irritable, más indiferente a los sentimientos de los demás. Me permití usar palabras duras con mi mujer. Al fin llegué a infligirle violencias personales. Mis animales, naturalmente, notaron el cambio en mi carácter. No solo los descuidaba, sino que los maltrataba. Sin embargo, en cuanto a Pluto, aún me abstuve de maltratarlo, tanto por el afecto que me inspiraba, como porque era un animal que me encontraba particularmente familiar. Pero mi enfermedad creció, pues, ¿qué enfermedad es comparable al alcohol? Al fin, incluso Pluto, viejo ya y por consiguiente algo irritable, empezó a experimentar los efectos de mi perverso carácter. Una noche, al volver muy embriagado a casa, después de una de mis excursiones por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo tomé en brazos. Él, asustado por mi violencia, me mordió levemente en la mano. Una furia demoníaca se apoderó de mí. Ya no me reconocía. Parecía poseído por un espíritu maligno. Conocía mi propia perversidad y me entregaba a ella con un abandono frenético. Mi alma experimentaba una voluptuosa sensación al hacer el mal. Desprendí de mi chaleco un cortaplumas, lo abrí, agarré al pobre animal por la garganta y deliberadamente le vacié un ojo. Me sonrojo, me abrazo, tiemblo al escribir esa execrable atrocidad. Cuando al amanecer hube recobrado algo de la razón, pues el vino se había disipado de mi cerebro, el espantoso crimen que había cometido llenó mi alma de terror y de remordimientos. Pero era un sentimiento débil y equívoco, y no alcanzó a detenerme. Volví a hundirme en los excesos, y pronto ahogué en vino los recuerdos de mi acción. El gato, entretanto, mejoraba lentamente. El hueco de la órbita era horrible. Sin embargo, el animal no parecía sufrir más. Se paseaba como de costumbre por la casa, pero, como es natural, huía espantado cuando yo me acercaba. Había llegado al extremo el espíritu de perversidad que me dominaba, que la irritación producida por la frialdad de una criatura que me había amado tanto creció hasta convertirse
en odio hacia él. Finalmente llegó el momento en que, cediendo al furor de mi perversidad, ahogué mi alma en un crimen supremo. Una mañana, con sangre fría, pasé un lazo alrededor de su cuello y lo colgué en la rama de un árbol. Lo colgué con las lágrimas brotándome de los ojos y con el más amargo remordimiento en el corazón. Lo colgué porque sabía que me había amado y porque sentía que no me había dado motivos para matarlo. Lo colgué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado mortal que comprometía mi alma hasta llevarlo, si ello fuera posible, más allá del alcance de la infinita misericordia del Dios más misericordioso y terrible. En la noche del día en que cometí aquella cruel acción, fui despertado por los gritos de incendio. Mi casa estaba en llamas. Con gran dificultad, mi mujer, un criado y yo logramos escapar de entre las llamas. Todo quedó destruido. Mi fortuna quedó reducida a cenizas. Y desde entonces me rendí a la desesperación. No intento establecer relación alguna entre causa y efecto. Estoy por encima de las debilidades de la superstición. Pero describo una cadena de hechos y no quiero dejar ni un eslabón incompleto. El día siguiente al incendio visité las ruinas. Las paredes, con una excepción, se habían desplomado. La excepción consistía en un tabique interior, de poco espesor, que correspondía al respaldo de mi cama. El revoque había resistido en gran parte la acción del fuego, circunstancia que atribuí a que había sido recientemente renovado. Una multitud se había reunido ante esa pared y varias personas parecían examinar con gran atención una parte concreta de la misma. Las palabras extraño, singular y otras semejantes excitaron mi curiosidad. Me acerqué y vi la figura de un gigantesco gato grabada en el muro, como si fuera un bajo relieve. El contorno era perfectamente nítido. Había una cuerda alrededor del cuello del animal. Al descubrir esto me sentí dominado por el asombro y el terror, pero la reflexión vino luego en mi ayuda. Recordé que el gato había sido colgado en un jardín contiguo a la casa. En el momento del incendio, la multitud había despertado a un vecino, el cual había arrancado al animal del árbol y lo había arrojado por una ventana de mi habitación para despertar a mi mujer. Probablemente la caída de las otras paredes había comprimido a la víctima en la sustancia recién aplicada del revoque. La cal, junto con la acción de las llamas y el amoníaco del cadáver, habían producido la imagen que yo veía. Aunque así me tranquilicé, pues aquella explicación satisfizo al mismo entendimiento, aunque no a la imaginación. Aquella visión no dejó de impresionar profundamente mi fantasía. Durante muchos meses no pude librar mi alma de la figura del gato, y durante ese período me dominó un sentimiento que parecía remordimiento, pero que no era otra cosa que el débil vestigio de aquel sentimiento. Llegué a sentir tal vacío en la ausencia del animal que empecé a buscar otro gato de la misma especie y parecido en lo posible al primero. Una noche en que me hallaba sentado, medio embriagado, en una taberna innoble, fijé de pronto la atención en un objeto negro que reposaba sobre un tonel de aguardiente. Me acerqué y lo toqué. Era un gato negro, tan grande como Pluto, y muy parecido a él en todos sus detalles, salvo uno. Pluto no tenía el menor pelo blanco, pero este gato tenía en el pecho una mancha blanca, grande y poco perceptible. Cuando lo toqué se levantó inmediatamente, ronroneó con fuerza y se frotó contra mi mano. Era, pues, el mismo animal que yo buscaba. Dije al tabernero que lo quería comprar, pero me contestó que no era suyo, que nunca lo había visto
y que no sabía de dónde venía. Continué acariciándolo y cuando me dispuse a marchar, el animal mostró disposición de acompañarme. Lo permití y en casa se convirtió rápidamente en gran favorito de mi mujer. En cuanto a mí, bien pronto sentí nacer en mi alma un sentimiento de repugnancia. Esto fue obra evidente de la perversidad que me dominaba. No era, sin embargo, exactamente lo mismo que me había impulsado a maltratar a Pluto. Yo tenía ahora horror al animal. Evitaba encontrarme con él, una repugnancia invencible me impedía acariciarlo. Gradualmente, el sentimiento de repugnancia y de horror se mezcló con la amargura de la memoria de mi antiguo crimen irrevocable. Lo que aumentó mi odio contra el animal fue descubrir a la mañana siguiente de haberlo llevado a casa que le faltaba un ojo, como a Pluto. Esta circunstancia, sin embargo, lo hacía aún más grato a mi mujer, quien lo cuidaba con ternura. Pero lo que al fin me perturbó hasta el horror fue descubrir, después de algún tiempo, la existencia de una mancha blanca, aunque en un principio indefinida, que había crecido lenta pero ciertamente hasta convertirse en la representación de una cosa que me estremece nombrar, y por ello lo haré solo vagamente: la imagen de una horca. Oh lúgubre y terrible máquina del horror y del crimen, de la agonía y de la muerte. Y así por primera vez sentí dentro de mí un escalofrío de horror sin nombre. Durante muchos meses no pude librarme de la tiranía de aquel fantasma. Durante muchos meses no pude dormir en paz. Durante el día el animal no me dejaba un momento. De noche, cada vez que me tendía en el lecho, dormía sobre mi pecho con un peso intolerable, como si quisiera sofocarme. Bajo el terror de su presencia ineludible, ya no me quedaba ni un vestigio de aquella antigua benevolencia. El resto de la humanidad se me había convertido en objeto de repulsión y de amargura. En este estado de ánimo, un día acompañé a mi mujer a la bodega de la casa, que servía de almacén. El gato me siguió por la empinada escalera y casi me hace caer, lo que aumentó mi furia hasta la locura. Empuñé un hacha y levantándola olvidé en mi rabia el miedo infantil que hasta entonces me había detenido y lancé un golpe que habría acabado con el animal. Pero la mano de mi mujer detuvo el golpe. Aquella intervención me encolerizó más allá de lo que puedo explicar. Me libré de su abrazo y le hundí el hacha en la cabeza. Cayó muerta en el acto, sin exhalar un quejido. Después de consumar aquel asesinato espantoso, me dediqué inmediatamente y con toda la sangre fría de que era capaz a esconder el cadáver. No podía sacarlo de la casa ni de día ni de noche, sin correr el riesgo de ser observado por los vecinos. Numerosas ideas cruzaron por mi mente. Finalmente, pensé en emparedarlo en la bodega, como se decía que hacían los monjes en la Edad Media con sus víctimas. La bodega estaba bien adaptada para este propósito. Los muros eran de material ligero y recubiertos con yeso que la humedad había endurecido. Arranqué con una pala los ladrillos del sitio en que pensaba colocar el cuerpo. Lo introduje allí de pie contra la pared interior y lo mantuve en esa posición mientras cuidadosamente levantaba toda la estructura tal como estaba antes. Procuré dejarlo todo tan bien dispuesto que ningún ojo pudiera descubrir al menor indicio de disimulo. Una vez hecho esto, busqué con ansiedad al animal que había sido la causa de tanta desgracia, pues al fin había decidido matarlo. Pero el gato no aparecía. Había desaparecido, sin duda espantado por la violencia de mi ira en el momento del crimen. No volverá a presentarse nunca más, pensé. Se había escapado para siempre. Mi felicidad fue extrema.
El monstruo había desaparecido y no volvería a torturarme con su odio. Dormí en verdad con tranquilidad profunda por vez primera después de su llegada a la casa. Pasaron el segundo y el tercer día y mi atormentador no aparecía. Una vez más respiré libre. El monstruo había huido para siempre. El cuarto día, una partida de policías entró inesperadamente en la casa y procedió a una rigurosa investigación. Pero yo estaba seguro de mi secreto y no me sentí turbado en lo más mínimo. Los agentes me obligaron a acompañarlos en su visita, pero nada descubrieron. Mi corazón latía tranquilamente como el de un hombre que duerme en la inocencia. Me paseaba por la bodega de un lado a otro. Los policías estaban satisfechos y se disponían a marcharse. El júbilo de mi corazón era demasiado fuerte para ser contenido. Me sentí incapaz de dominar mis sentimientos de triunfo. Quise decir, al menos, una palabra, a manera de gloria, y asegurar todavía más la convicción de que estaba libre de sospechas. «Caballeros», dije al fin, cuando el grupo subía las escaleras, «me alegro de haber disipado sus sospechas. Les deseo salud y algo más de cortesía. En cuanto a esta casa, que es sólida, construida y bien hecha, por el frenesí de mi bravata di un fuerte golpe con mi bastón en la pared. Podría decirse que sus muros están bien levantados. Que Dios me libre y me ampare del aullido que brotó entonces de la tumba. Un alarido, primero entrecortado y semejante al llanto de un niño, y luego creció y se transformó en un largo, sonoro y continuo grito absolutamente inhumano. Un aullido, un alarido, mitad de horror y mitad de triunfo, como solo pudo haber salido del infierno, de la garganta de los condenados en su agonía y de los demonios que exultaban en la condenación. Por un instante, la multitud retrocedió espantada. En el acto, una docena de brazos vigorosos trabajaron en la pared, que cayó inmediatamente. El cadáver ya corrompido de mi mujer apareció erguido en su tumba. En la cabeza, sobre el cadáver, con la boca roja de sangre y el único ojo centelleante, estaba sentado el horrible animal cuya astucia me había seducido hasta el asesinato y cuya voz delatora me entregaba al verdugo. Había emparedado al monstruo dentro de la tumba. Este relato nos enseña que la perversidad, la violencia y los vicios terminan destruyendo al propio hombre que los cultiva. Quien intenta escapar de su conciencia tarde o temprano, se enfrentará a ella, y el castigo llega de la forma más inesperada. Si te ha gustado esta narración del Gato Negro de Edgar Allan Poe, te invito a suscribirte para seguir disfrutando de más cuentos y audiolibros que nos sumergen en el fascinante mundo de la literatura.